Bienvenidos a este análisis visual. A ver, poneros en situación. Año 1776. Un grupo de personas de lo más corriente toma una decisión que nadie, literalmente en ninguna parte del mundo, había tomado jamás. Deciden enfrentarse al imperio más poderoso del planeta y van y ganan. Hoy vamos a desgranar esto a fondo porque lo que construyeron a partir de ahí cambió la historia de la humanidad para siempre. Es una historia épica, la del nacimiento del mundo moderno, donde unos rebeldes que lo tenían todo en contra acabaron redefiniendo el futuro. Fijaos en la magnitud de esta locura. No estamos hablando de un ejército profesional de élite súper preparado, ¿qué va? Eran granjeros, abogados, comerciantes, gente con vidas completamente normales que tuvo una audacia incomprensible. O sea, declararle la guerra al Imperio Británico en 1776 era, a ojos de cualquier experto de la época, un suicidio absoluto, y aún así dieron el paso. 1. Las colonias desafían al imperio. Para mediados del siglo XVIII, las 13 colonias en América eran súper prósperas y, claro, empezaban a sentir que tenían una identidad propia, cada vez más alejada de Londres. Y aquí está el choque frontal. Londres venía de la Guerra de los 7 años, estaba ahogadísima en deudas y miraba a las colonias pensando, genial, una fuente de ingreso rápida. Empezaron a meter impuestos abusivos por todas partes. Pero claro, los colonos, que venían con las ideas de la Ilustración muy frescas, tenían otra visión. Su grito de guerra fue clarísimo: ningún impuesto sin representación. Y bueno, la tensión empezó a cortarse con un cuchillo. 2. El punto de no retorno. Espera, déjame contar esto. Antes de llegar a los tiros, algo que muy poca gente sabe es el detalle exacto de lo que pasó en el famosísimo motín del té de Boston en 1773. Porque, a ver, no fue una protesta pacífica con un par de pancartas, que va. Un grupo de colonos decidió colarse en los barcos en mitad de la noche, disfrazados de nativos Mohawk. Y no es que tiraran un par de cajitas al agua, arrojaron exactamente 342 cajas de té británico puro al mar. Solo este número ya te da una idea del agujero económico que hicieron. Fue un sabotaje espectacular, la chispa definitiva. Totalmente. Y lo brutal de esto es el efecto bola de nieve. Tras el motín del té, Londres dijo, sí, y respondió con muchísima dureza, imponiendo las llamadas leyes intolerables. Pensaban que así iban a someter a los colonos. Pero consiguieron literalmente lo contrario, unirlos. Se monta el primer Congreso Continental y ¡pum! Para abril de 1775 ya suenan los primeros disparos en Lexington y Concord. Un añito después ya estamos en la Declaración de Independencia. Fue todo a un ritmo vertiginoso. 3. La Guerra de Independencia. Y aquí viene un momento de película. Imaginad al recién formado ejército continental al borde del colapso absoluto. George Washington al mando, sufriendo derrotas aplastantes, sus hombres pasando hambre, un frío que pelaba. Pero lo que hace esto tan fascinante es el momento que elige Washington para contraatacar. Noche de Navidad de 1776, en pleno invierno, con el río Delaware medio congelado. El tío lidera a sus tropas en un cruce nocturno súper peligroso para lanzar un ataque sorpresa. Es una de las maniobras militares más audaces de la época, un giro de guión que los británicos desde luego no vieron venir. Brutal, es que revitalizó toda la moral de la revolución. Pero ojo, un detalle importantísimo. Esto no lo hicieron solos. Después de la batalla de Saratoga, que fue como el gran punto de inflexión, esto se convierte en un conflicto global. Francia decide meterse de lleno a apoyar a los americanos y poco después se apuntan España y los Países Bajos. Seamos claros, sin ese dinero, sin esas armas y sin el apoyo naval internacional, el resultado habría sido muy, muy diferente. Pues bien, todo este esfuerzo monumental culmina en 1781, en la batalla de Yorktown. Ahí es donde las fuerzas americanas y francesas acorralan por fin al ejército británico y fuerzan la rendición histórica del mismísimo general Cornwallis. Una locura. Esta victoria marca prácticamente el fin de la guerra. Habían conseguido lo imposible. 4. La gran contradicción de Jefferson. Claro, ganar la guerra era solo la mitad del problema. En medio de todo ese caos, tenían que poner sobre el papel por qué estaban luchando, cuál era la filosofía detrás de tanta sangre. Y el resultado es esta frase que lo cambió absolutamente todo. Todos los hombres son creados iguales. Thomas Jefferson la plasma el 4 de julio de 1776 en la Declaración de Independencia. Era una afirmación súper revolucionaria porque sentaba la base de que todos tenemos derechos inalienables, que nadie te puede quitar, a la vida, a la libertad y, ojo a esta, a la búsqueda de la felicidad. Ya, pero cuidado, que aquí hay una contradicción de las grandes que no podemos pasar por alto. Otro dato súper chocante es esta paradoja. Resulta que varios de los hombres que estaban firmando ese documento exigiendo libertad para todos, incluyendo al propio Jefferson que escribió la frasecita, eran en ese preciso momento propietarios de esclavos. Es un contraste fascinante y muy duro que nos muestra la tensión brutal que había entre los ideales altísimos que predicaban y la cruda realidad de su época. 5.
construyendo una nación desde cero. Con esa complejidad a sus espaldas, llegamos a la posguerra. Los padres fundadores tenían delante un marrón de proporciones épicas, gobernar un país sin un rey y sin un manual de instrucciones. La solución, la Constitución de 1787. Lo más brillante de este documento es cómo diseñan un sistema precisamente para evitar que nadie tuviera demasiado poder. Crearon un marco súper innovador basado en separar estrictamente los poderes y luego le añadieron una declaración de derechos. Es, sin exagerar, el documento político más influyente de la historia moderna. Y ojo, porque lo que ocurrió después es increíble. A ver, a lo largo de la historia, cuando un líder militar gana una revolución de este calibre, lo normal es que se ponga una corona, se proclame dictador o emperador o algo así. Pues George Washington, el primer presidente, hace algo inaudito para su tiempo. Al terminar su mandato, coge y renuncia voluntariamente al poder, se vuelve a su granja, se negó en rotundo a ser un rey, y eso estableció un precedente vital para la democracia de ese país. 6. Un legado para el mundo. El impacto global de todo esto fue un auténtico terremoto. Sus ondas de choque cambiaron la historia para siempre. Pensad que la Revolución Americana fue inspiración directa para que luego estallara la Revolución Francesa. Fue la chispa de las independencias en América Latina. Básicamente inventaron el concepto de lo que hoy llamamos democracia representativa moderna. Y claro, pusieron los cimientos para que Estados Unidos sea la superpotencia que es hoy. Ahora bien, y aquí entramos en el salseo histórico, en el debate que hoy sigue dividiendo a los expertos. Si somos totalmente imparciales con las fuentes y miramos quiénes lideraban esto, cabe preguntarse, ¿fue de verdad una revolución social que cambió la vida de todos? ¿O fue simplemente una rebelión de las élites ricas locales que querían quitarse de encima los impuestos de Londres para tener ellos el control? Es una pregunta interesantísima que nos obliga a rascar un poco más allá de la leyenda del patriotismo. Y justo eso nos lleva a cerrar este análisis. Toda esta historia nos demuestra que la libertad y el poder están siempre en una negociación constante, y que un grupo de gente motivada puede de verdad cambiar el destino del mundo. Nos encantaría que le dierais una vuelta a esto y os suméis al debate. Viendo el impacto gigantesco de esta época, ¿creéis que sin la Revolución Americana el mundo actual sería muy diferente? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima explicación.